Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Arboleda Fiallos, estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de La Tacunga. En este momento procedo a explicar el proyecto del proyecto 1 de la segunda unidad con el tema de realización de una maqueta con el tema de dinámica clásica. El docente encargado de este proyecto es el ingeniero Diego Proaño, de la asignatura Física 1. Objetivos de este proyecto. El objetivo general es generar un diseño y construcción de una maqueta para la representación del tema de dinámica clásica, para un entendimiento de las diferentes fuerzas mecánicas que actúan en el movimiento. Objetivos específicos. Calcular la constante de elasticidad de un resorte, que será partícipe en el funcionamiento de la maqueta a realizar. Identificar las diferentes fuerzas que son partícipes a la hora de generar un movimiento. Y por último, constatar los distintos cálculos en base a una teoría de errores, en relación a un error absoluto no mayor del 2%. Trabajo preparatorio. Las leyes de Newton. Tenemos 3 leyes de Newton. La primera es conocida como la ley de inercia. Esta se la puede definir que si a una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá a velocidad constante en un sistema de referencia inercial. Es decir, su sumatoria de fuerzas es igual a 0, generándonos una velocidad constante y por ende una aceleración que es 0. La segunda ley de Newton es conocida como la fuerza. Esta ley explica que si a un cuerpo se le aplica una fuerza, este adquirirá movimiento, el cual modificará su estado de reposo, incrementando su velocidad en dirección y sentido proporcional a la fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada da origen a las unidades de la fuerza en el Sistema Internacional de Medidas, la cual es el Newton. En otras palabras, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por último, la tercera ley de Newton es conocida como la acción y reacción. Esta ley expone que a toda acción o fuerza aplicada a un cuerpo, este reaccionará con una fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario a la que se recibe. Es decir, que ante una acción siempre existirá una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Como podemos ver aquí, una fuerza A va a ser igual a menos una fuerza AB. La mecánica clásica. Con respecto a la mecánica clásica, las fuerzas de contacto anteriores que son mencionadas son base para un amplio contexto de fuerzas, las cuales nos ayudan para el estudio de la física. Entre ellas encontramos las siguientes. La masa y el peso. La masa es una propiedad fundamental de la materia y está definida como un número asignado a cada partícula, que fue obtenido mediante una comparación con un cuerpo patrón, utilizando una balanza. El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto, que se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, como podemos ver aquí. Para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él. Por lo tanto, la expresión para el peso derivado de la segunda ley de Newton es igual a la fuerza neta, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La fuerza normal. Esta fuerza es la responsable de la que podamos apoyarnos en las diferentes superficies sólidas. Se la puede entender a esta fuerza como una reacción elástica que ofrecen las superficies debido a pequeñas deformaciones que producen los cuerpos al ser apoyados sobre ellas. Cuando la superficie sobre en el que se apoya el cuerpo es horizontal y el cuerpo está en un reposo, sobre el cuerpo actuarán dos fuerzas, la normal y el peso, y solamente en este caso la normal sería igual al peso, que esto sería igual a la masa por la aceleración de la gravedad, como podemos ver en este ejemplo, en este gráfico de acá. La fuerza de tensión. La tensión es la fuerza que puede existir debido a una integración de un resorte, cuerda o cuerpo, el cual se le jala o se tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, cuerda o cable que esté en el punto de unión. La fuerza de rozamiento. Esta fuerza aparece cuando existen dos cuerpos en contacto y es muy importante al momento de estudiar un movimiento de los cuerpos. La dirección de la fuerza de rozamiento es la misma que la del movimiento, pero en sentido contrario. En otras palabras, este tipo de fuerza se opone al movimiento. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la fuerza normal entre los cuerpos, es decir, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Existe una tabla de valores de coeficientes, la cual nos ayudará a conocer cuáles son las distintas, de acuerdo a los distintos materiales que son ocupados, cuál debemos utilizar en los distintos casos de los ejercicios. En este caso se va a realizar una ejemplificación con dos materiales que son madera sobre madera, y en este caso existe un coeficiente de rozamiento cinético de 0.2, el cual se utilizará cuando la masa se moverá en la superficie.
La fuerza elástica. Se denomina la fuerza elástica aquella fuerza que se produce cuando una superficie o objeto está sostenido en una posición de equilibrio por parte de una fuerza determinada, apareciendo como reacción que se pretenda restaurar una posición inicial o de equilibrio. En otras palabras, es la fuerza que se produce cuando un cuerpo está sometido a una fuerza que lo ha deformado, como un resorte, en el cual el mismo cuerpo intenta volver a su estado original, y esta fuerza se la calcula como la fuerza por menos la constante elástica del resorte por el desplazamiento desde la posición inicial del resorte. La ley de Hooke. Esta ley es utilizada en física para calcular la elongación que sufre un material elástico a partir de la fuerza que le aplicamos y de la constante de elasticidad del material sobre el que se aplica dicha fuerza. A continuación le vamos a proceder a la construcción de la maqueta. Para la construcción de la maqueta necesitaremos los siguientes materiales: 1 metro, 2 poleas, una de 1,5 pulgadas y otra de 2 pulgadas, resorte de 7.5 centímetros de longitud, cuerda, silicona líquida. Necesitaremos algo de masa para que puedan ingresar en estos dos cuadrados, los cuales se moverán en el plano inclinado que se va a realizar a continuación. Para el plano inclinado necesitaremos 2 triángulos de 51.9 centímetros de longitud por 30 centímetros de altura. 2 tablas de 60 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho. Para realizar el plano inclinado nos comenzaremos a unir una de las tablas de 15 centímetros por 60 centímetros, la cual irá en el extremo inferior, y la otra de 51.9 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho irá en la parte de abajo. Procedemos a unir los triángulos a la tabla inferior con ayuda de silicona líquida, silicona caliente. Nos ayudaremos de una escuadra para que el plano inclinado nos salga de manera recta. Y lo pegamos con silicona líquida, silicona caliente. La pegamos, y una vez que esté pegada, correctamente pegada con silicona, procedemos a pegar la parte superior con ayuda de igual. La otra tabla triple de longitud de 60 por 15 centímetros de ancho, vamos a unir unas 2 maderas, las cuales servirán de soporte para las poleas que serán ubicadas a continuación. Unimos este soporte, este plano, con los triángulos. Una tabla pequeña necesitaremos también para que sirva de soporte en la parte inferior del plano inclinado. Y y también servirá de soporte para el resorte que habíamos mencionado anteriormente. A esta tabla inferior le realizaremos un orificio para poder insertar el resorte. Nos dirigimos para las masas. En las masas dejamos un momento el plano inclinado para acá y nos dirigimos con las masas. A las masas les vamos a ingresar una cuerda. La vamos a ingresar en una cuerda de una longitud considerable para que pueda recorrer todo el sistema, y la vamos a ingresar en un lado de la masa. La amarramos en el extremo, en el interior, para que esta no se salga, y colocamos la masa que anteriormente fue mencionada. Con ayuda de una tapa, con ayuda de la silicona, procederemos a cerrar esta masa. La masa, que en este caso será la masa 1 que actuará en el sistema. Esta masa 1 tendrá un peso de 0.779 kilogramos. Hacemos el mismo proceso con la masa 2. Pero en este caso, como la masa 2 poseerá una polea móvil en la parte superior de esta, realizaremos 2 orificios para que en esta pase una cuerda para poder insertar la polea. Ponemos la masa, que en este caso tendrá una masa de 0.279 kilogramos, y procedemos a pasar las cuerdas. Amarramos en la parte inferior en la parte interior de la tabla. Pero sin antes haber primero pasado una de las poleas por una de las cuerdas.
y amarramos las cuerdas. Una vez amarradas, las procedemos a unir a la masa número 2. Nos quedará de una forma así. Para que tenga un soporte necesitaremos un palo de escoba, al cual lo partiremos en dos y a la cual lo insertaremos dos tablas para que sirvan de base del mismo, una base superior y una base inferior. Las dos masas nos quedan de la siguiente manera. A la masa 1 también debemos recalcar que le debemos insertar el resorte antes mencionado en el extremo opuesto al que fue insertado la cuerda. ¿Cómo lo vemos aquí? Continuamos con el plano inclinado. ¿Y cuál es este? A este, como antes mencionado, lo que habíamos puesto en la parte de acá, lo vamos a insertar la segunda polea y la vamos a sostener con ayuda de otro tornillo, el cual pasará por la mitad de estos dos. Como podemos ver, esta gira para que pueda girar la cuerda. Pues como anteriormente he dicho, procedemos a ingresar la base armar la base de la masa número 2 y nos queda de la siguiente manera. Colocamos las diferentes masas que van a actuar en el movimiento y nos queda de la siguiente manera. Una vez ya armado todo el plano inclinado, procedemos a ejecutarlo, el cual, como hemos anteriormente dicho, aquí en la parte inferior del plano inclinado existirá un resorte seguido por una cuerda, la cual pasará por una polea fija, a la cual pasará a la masa 2 y la cual estará unida por una polea móvil. Y esta polea móvil estará unida hacia una base superior para que ésta sostenga la cuerda. Procedemos a ejecutar la simulación. Como antes dicho, el resorte se va a comprimir 0.119 metros y la masa número 2 va a subir con respecto a la superficie. Procedemos a ejecutar la simulación y como podemos ver, la masa bajó y la masa número 2 subió. Una vez concluida la construcción de la maqueta, procedemos a indicar de cómo se realizó la calibración del resorte y para poder encontrar la constante de elasticidad del mismo. Para este se utilizaron diferentes masas y a las cuales se le sacó el peso de las mismas. Una vez obtenidas el peso de las mismas, con el valor inicial del resorte en metros, el cual es 0.075 metros, procedemos a iniciar mediante un tipo de dinamómetro, procedemos a colocar las masas en la parte inferior del resorte para que éste baje. Y con respecto al cuánto baje, va a ser la variación final del resorte. Para la variación total del resorte, vamos a restar la variación final menos la inicial, generando esos resultados. Para la constante de elasticidad del resorte tenemos que tener en cuenta que la fuerza es igual a la constante por la variación del resorte. Para sacar la constante nos quedaría la ecuación de la fuerza sobre la variación. En este caso tenemos estas variaciones con las diferentes masas. Para sacar un promedio de la misma necesitaremos sumar estas y dividirlas para 10, que son el número de intentos. Cálculos de las fuerzas que actúan en el movimiento. Para estos cálculos necesitaremos los siguientes aspectos. Como en principio necesitaremos calcular un triángulo que ya fue mencionado anteriormente de 60 centímetros de hipotenusa, 51.96 centímetros de la base por 30 centímetros de la altura. El diagrama del cuerpo libre de la masa 1 nos quedaría que el peso que estará perpendicular con respecto a la superficie, una normal que estará en el eje Y, un peso en Y, un peso en X. Contrario al movimiento, debido a que el sentido del movimiento va para abajo, tendríamos una fuerza de rozamiento, una tensión 1 y una fuerza elástica, debido a que la fuerza elástica siempre se opone al movimiento. Sacando la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos quedaría que la normal va a ser igual al peso multiplicado por el coseno de teta del ángulo. En este caso tenemos el peso de la masa 1, que es 0.779 por 9.81 y por el coseno de 30, que en este caso es el ángulo que antes mencionado, generándonos una normal de 6.6161. La sumatoria de fuerza en el eje X nos quedaría masa 1 por la aceleración 1. En el X tenemos un peso en X menos la fuerza de rozamiento, menos la tensión 1 y menos fuerza elástica. Es igual a la masa 1 por la aceleración 1.
Despejando la tensión, que es lo que necesitamos saber, nos quedará menos 24.5552 menos 0.779 aceleración 1. Nos pasamos al diagrama de la masa 2, el cual está representado mediante una tensión 2 que está a favor del movimiento y un peso que está en contra del movimiento. La sumatoria de fuerza en el eje Y, debido a que no existen fuerzas en el eje X, nos quedaría que la tensión 2 menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Despejando la tensión 2, nos queda que el 2.73615 más 0.279 aceleración 2. Hay que tener en cuenta una ley del teorema de poleas móviles. Para la ley del teorema de poleas móviles tenemos, como antes visto en la simulación, en la ejecución de la maqueta, tenemos la cuerda 1 que va a girar por la polea 2 y una cuerda que va a sostener a la masa 2. Y con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, nos quedaría que la tensión 1 es igual a la tensión 2, sabiendo que la masa de la polea es igual a 0. Sacamos que la tensión 1 es igual a la masa promedio por la aceleración y este va a ser igual a la masa promedio por la aceleración 2, generándonos que la aceleración 1 es igual a 2 veces la aceleración 2. Con estos datos ya podemos calcular las aceleraciones y las tensiones, generándonos una aceleración 1 de menos 30.56, una tensión 1 de menos 0.7482 newtons, una tensión 2 de menos 1.4965 newtons y una aceleración 2 de menos 15.28 metros sobre segundos al cuadrado.